Hace más de un año el mundo se paralizó, pero tú no. Tú descubriste nuevas aficiones. Quizás te animaste a emprender o conectaste con tu familia más que nunca. Con esa nueva mirada, redescubre tu comunidad. Vuelve a asombrarte con tus paisajes, con tu historia. Vuelve a tu ciudad del saber. Naturaleza, arquitectura, creatividad, ciencias, emprendimiento, cultura, negocios, sostenibilidad, innovación. Llénate de anécdotas y de nuevas experiencias. Ven a sentir y pensar en un nuevo comienzo. Ven a Ciudad del Saber. Descarga la audioguía en Easy Travel y realiza un recorrido con increíbles relatos de esta comunidad innovadora. A pocos minutos del centro urbano de Panamá y frente al canal, 120 hectáreas y más de 200 edificios de la antigua base militar de Clayton han sido transformados para convertirse en Ciudad del Saber, una comunidad innovadora que impulsa el cambio social a través del humanismo, la ciencia y los negocios. Desde aquí, científicos, pensadores, artistas, así como gente del mundo de los negocios, expertos del gobierno, ONGs y organismos internacionales, colaboran para generar soluciones a problemas locales y globales, teniendo como visión un futuro próspero, inclusivo, democrático y sostenible. Cuenta con una comunidad residente y da también la bienvenida a los visitantes. Ofrece una variada programación de actividades para el público pensada para compartir conocimiento, así como eventos culturales y comunitarios que enriquecen la experiencia de vida en el campus. Ciudad del Saber crea un entorno de bienestar para las personas y la comunidad. Promueve el urbanismo sostenible y la conservación. En esta ocasión tenemos como invitado al Dr. Harry Brown Araúz, director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales AIP Panamá, CIEPS, quien nos hablará del tema las protestas de julio, cómo, qué y hacia dónde. Les recordamos a todos los que nos acompañan que a mano derecha de su pantalla van a encontrar un espacio para dejar sus preguntas y respuestas, un canal de chat donde pueden ir escribiendo sus comentarios y al final vamos a tener unos minutos para contestar y leer algunas de ellas. Antes de iniciar, quiero compartir con ustedes una corta biografía del Dr. Harry Brown. Harry Brown es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor de Análisis Político en el programa de Alta Gerencia en el Executive MBA de INCAE, miembro del Consejo Asesor del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina de la UNAM y la OEA, y del Consejo Asesor de Informe de Estado de la Región con sede en Costa Rica. Es autor de los libros El vencedor no aparece en la papeleta y Partidos Políticos y Elecciones en Panamá, un enfoque institucionalista. Es editor y coautor del libro Las reformas electorales en Panamá, claves de desarrollo humano 8, iniciando funciones el 17 de septiembre de ese mismo año. Ahora le cedemos la pantalla al doctor Guillermo Castro, quien nos va a dar unas breves palabras. Muy buenos días. Yo no quisiera quitarle tiempo a Harry, nada más quisiera reiterar que la Ciudad del Saber se complace muchísimo en tener entre sus organizaciones afiliadas al Centro Internacional de Estudios Sociales y Políticos. Ya un tiempo atrás, hace un año o más, CIEPS nos dio una primera visión de la situación general en que estaba la sociedad panameña, y los hechos que han ocurrido desde entonces coinciden, no digamos que confirman esa visión, pero coinciden con ella y nos indican que las ciencias sociales tienen un importantísimo papel que cumplir en
las tareas necesarias para comprender y orientar este proceso de cambio que vive nuestra sociedad. Yo solo quisiera reiterar que no estamos solos. O sea, Panamá hace parte de un proceso de transformaciones que está recorriendo toda la América Latina y de hecho todas las sociedades del planeta Tierra. Nos incorporamos relativamente tarde, digamos, a las manifestaciones más visibles de ese proceso de transformación. Se podría utilizar como fecha formal de partida el estallido social en Chile en 2019, hace ya, en términos prácticos, casi 4 años, y hemos visto, Harry, tendrán que ser vistas necesariamente a la luz del entorno mayor en que actuamos, pero con la precisión necesaria para encontrar las opciones de futuro que nuestra sociedad puede establecer a partir de las experiencias que ha venido adquiriendo. Y con esto termino haciendo referencia a un elemento importante. Ese futuro no es por necesidad de una avalancha incontenible. Acabamos de tener el ejemplo del país que detonó el proceso, Chile, rechazando en las urnas, no en las calles, una opción de futuro posible, tal como estaba definida en un proyecto de constitución que fue sometido a referéndum el domingo pasado. Esto nos dice con claridad que la solución de estos problemas en la polis nacional ha de ser por necesidad política y dependerá en una medida muy importante del entendimiento entre nosotros. Por eso es tan importante el aporte de CIEPS, por eso nos da tanto gusto tenerlo nuevamente en el saber de la ciudad. Disculpe el tiempo que te robo, Harry. Empecemos, por favor. Muchas gracias, Guillermo, y a la Ciudad del Saber por esta invitación, que no la tomo como una invitación que me hacen personalmente, sino que se puede entender en las palabras de Guillermo que es una invitación que le han hecho al CIEPS, al Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, para presentar sus reflexiones y hallazgos de algunas de sus investigaciones que permiten, esperamos, entender qué es lo que ha estado sucediendo en el país y poder proyectar de la mejor manera posible cuáles son nuestras opciones de futuro. En ese sentido, buena parte de lo que voy a comentar es deudora de reflexiones que han hecho el colega investigador del CIEPS, John Subinas, el trabajo que se ha hecho desde el centro con los estudios de opinión que realizamos, en los que participamos todos los investigadores e investigadoras del centro, y las reflexiones que también fueron publicadas por la colega Claire Nevache. Mucho de lo que voy a decir se basa y trato de articular lo que ellos previamente han escrito. En el título de la presentación hay tres preguntas refiriéndome a las protestas de julio. ¿Cómo, qué y hacia dónde? El cómo se refiere es a cómo llegamos a donde estamos. Yo creo que eso es una parte muy importante para tener en cuenta si queremos saber hacia dónde vamos, pensando en un camino, en un proceso. El qué se refiere a qué pasó, entender precisamente julio, tener algunos elementos sintéticos que nos permitan entender qué fue lo que pasó en julio. Y la última pregunta está más clara, es hacia dónde podemos ir y cuáles son nuestras opciones. Sigamos, empezar con el cómo. El punto de partida es precisamente lo que ha dicho Guillermo, y ese es el privilegio de tener a Guillermo entre nosotros y poder tener este tipo de conversaciones que nos indica desde dónde debemos reflexionar.
Y es cierto, la coyuntura en la que estamos ahora no comenzó en este momento con las protestas, ni siquiera empezó con la pandemia, y eso hay que tenerlo claro, siendo la pandemia obviamente un evento global enormemente contundente. No empezó nuestra coyuntura allí, sino que precisamente, como ha dicho Guillermo, empezó a finales del año 2019, y el evento más importante que quizás le da cara a todo lo que sucedió fueron esas movilizaciones de Chile en octubre, principios de noviembre. Pero recordemos que eso que estaba pasando en Chile no fue solamente en ese país. Quizás ese fue el más espectacular, digamos, por el país al que se trataba, por su pasado y por la violencia de las protestas, pero al mismo tiempo, para los mismos días, hubo movilizaciones en Colombia, por razones parecidas, hubo movilizaciones en Ecuador, como digo, prácticamente en los mismos días, y hubo movilizaciones y crisis institucionales en Perú. Esas quizás un poco distintas porque tenía que ver más con los diseños institucionales y las relaciones entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. Para esos mismos días también hubo movilizaciones en Panamá. Como suele suceder, el mundo no se enteró porque fueron a escala panameña, pero estuvieron pequeñas. Para nosotros fueron muy importantes porque estaban relacionadas con una larga, ya podemos decir que es una larga aspiración entre muchos de los actores sociales y políticos panameños de modificar la Constitución Nacional. En aquel momento se había presentado un proyecto que había pasado por el órgano ejecutivo, se hizo una consulta, se consultó con la Cámara de Comercio, pasó por la concertación nacional y llegó a la Asamblea Nacional, y entonces hubo una movilización importante que nosotros hemos detectado en el CIEPS, y eso está publicado de alguna manera inédita. Fueron las mujeres, los grupos LGBT y las juventudes universitarias de las universidades privadas y públicas quienes detuvieron ese proyecto de constitución, de reforma constitucional. El politólogo Manuel Alcántara, para no alargarme allí, ha caracterizado esta coyuntura que abrió a finales del 2019 como el periodo de las democracias fatigadas, con una alta percepción de corrupción, con una caída estrepitosa en la confianza en las instituciones de la democracia, sobre todo los partidos políticos, con una pérdida de poder adquisitivo de la población, con un aumento de la desigualdad. Las democracias no están dando respuesta a las demandas que tiene la población. Pero también ha habido otras movilizaciones después de la pandemia. No voy a hablar de la pandemia porque sería un asunto en sí mismo para otra presentación, pero recordemos que en septiembre de 2021 hubo movilizaciones por la Caja de Seguro Social de parte del Movimiento Popular. Hace unos meses hubo las movilizaciones de Colón, que fueron bastante conflictivas, y hubo también, hace un año más o menos, hubo unas movilizaciones inéditas, sobre todo lideradas por las capas medias altas del país, disparadas por el proceso de reformas electorales. Yo comentaba en aquella ocasión públicamente que, teniendo 15 años de estudiar reformas electorales en Panamá y comparándolas con reformas electorales en la región, nunca había visto una movilización ciudadana discutiendo las reformas electorales. Eso también hay que tenerlo en cuenta porque es parte de la coyuntura en la que estamos. Como les decía, la colega Claire Nevash compartió en julio, a finales de julio, un texto que circuló mucho, que fue se publicó en el blog del CIEPS y también en el blog de Conversation. Fue una de las explicaciones que surgieron en aquel momento, tratando de entender qué fue lo que pasó. Yo recuerdo que también hubo textos de Guillermo Castro, hubo textos de Olmedo Belucho, o sea, las ciencias, Abdiel Rodríguez en los diarios. Las ciencias sociales panameñas
ha estado ensayando y ha estado presentando algunas posibles explicaciones, hipótesis de lo que ha sucedido. Yo me voy a circunscribir a lo que comentaba el Keller Nevash en aquellos días de las protestas. Ella hablaba de que en Panamá hay 5 crisis que seguramente no les van a sorprender. Ella hablaba de una crisis de la desigualdad y daba algunos datos sobre la mala distribución. Todos sabemos que Panamá es uno de los países más desiguales del mundo. Hablaba de cómo la masa salarial había perdido en 20 años 20 puntos porcentuales de participación en el Producto Interno Bruto. Hablaba también de las opiniones de la población sobre la mala repartición de los ingresos. Si encuentro el dato, no lo tengo, creí que lo tenía apuntado, como la mayor parte de la población, 72%, si no me equivoco, dice que en Panamá hay una mala distribución de la riqueza, el 87% de la población dice que el país se está gobernando para el beneficio de algunos grupos poderosos. No solamente hay desigualdad, sino que la población panameña es tremendamente consciente de que esa desigualdad existe. Y no ha habido estudio que hagamos en el CIEP sobre varios temas, educación, salud, temas económicos, políticos obviamente, donde siempre aparecen señales sobre la conciencia que tiene la población de la gran desigualdad que hay en el país. Ella también hablaba de una crisis de la representatividad. Todos somos, creo, conscientes de la gran caída de confianza de las instituciones políticas del país. Hablaba de una crisis de los sistemas de negociación que tenemos. A eso me voy a referir al final, con la gran cantidad de diálogos que ha habido en el país y cómo cada vez se muestran mayores dificultades para dialogar en la sociedad panameña. No sabemos dialogar o hemos perdido la capacidad de tener diálogo. Una buena muestra es ese último diálogo de la Caja de Seguro Social en el que los resultados no fueron los esperados. La crisis de honradez con 2 expresidentes involucrados en el caso de Brecht, 18 casos de corrupción investigados durante la pandemia, el escándalo del CENIAF, la gran evasión fiscal que hay en el país. Se calcula 35.000 millones de dólares en 10 años evadidos en Panamá. La crisis de los recursos públicos, lo podemos ver en los noticieros, como uno de los temas permanentes es la incapacidad de la administración pública panameña para poder enfrentar presupuestariamente la gran cantidad de demandas que hay en el país, y la crisis de los recursos públicos. Claro, lo he dicho un poco en broma y en serio, que nosotros en las ciencias sociales tenemos, 15 o 20 años estar diciendo que el estallido va a llegar y que va a haber una crisis, y obviamente en el momento que sucede tenemos razón y podemos decir, yo siempre lo dije. Eso es hacer un poco trampa. No se trata de eso. Hay que entender cuál fue la estructura de oportunidad, como le llaman Tarrow y Tilly, que explica las movilizaciones de julio, teniendo en cuenta que estas 5 crisis que he comentado no son nuevas. El estallido de julio puede haber pasado antes, pero pasó precisamente en julio. Y eso tiene que ver, me lleva a hacer el puente con el qué pasó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que llegamos a julio? Recuerden, a julio del 2022, recuerden que en aquel momento, cuando iniciaron las movilizaciones, el presidente estaba ausente. Venimos también de la pandemia y la profundización de los retos del país que ha provocado la pandemia en Panamá y en todo el mundo. El presidente estaba ausente y posiblemente vinculado a eso, una de las más importantes características de la situación es precisamente la de la gobernabilidad. Yo creo que deberíamos, para caracterizar la importancia de las movilizaciones de julio, tenemos que preguntarnos por qué lo son, por qué han sido tan importantes, teniendo en cuenta que sabemos poco sobre la acción colectiva, la dinámica de acción colectiva y protesta en Panamá. Nosotros en el CIEPS estamos por empezar, espero en los próximos meses, a estudiar sistemáticamente la acción colectiva y la protesta en nuestro país.
Pero en términos generales, lo pudimos ver en algunos de los textos que se publicaron y las discusiones que hubo en los medios de comunicación, está muy instalada la idea de que estas movilizaciones han sido muy especiales y se comparan con otras. Básicamente, en el periodo democrático, la movilización de 1995 para detener la reforma al Código Electoral ha sido una de las más importantes durante el gobierno de Ernesto Pérez Valladares, pero básicamente se dieron en la ciudad de Panamá. Luego de eso tuvimos otras movilizaciones importantes que fueron las del año 2005, cuando se iba a reformar la Caja de Seguro Social. Hubo un paro prácticamente de un mes que convocó en aquel momento la agrupación Frenadeso. Hubo otras movilizaciones importantes que fueron las del 2012, provocadas por el conflicto de Barro Blanco. En el 2017 hubo alguna situación parecida, pero que fue distinta, no la voy a tomar en cuenta, y luego tenemos el 2022. ¿Qué es lo que hace 2022 especial? Creo que son 4 las características. Primero, la extensión geográfica. Normalmente en Panamá, aunque se protesta mucho, todos los días hay protestas, normalmente esas protestas, las importantes y las cotidianas, están focalizadas en el área metropolitana. En esta ocasión, en julio, se dio en todo el país, excepto Colón. Pero recordemos, como dije al inicio, que Colón había tenido movilizaciones solamente un par de meses antes. Así que la extensión geográfica es una de esas características que hacen esta movilización de julio importante. Otra de las características importantes es la duración. Fue prácticamente un mes de movilizaciones. Como he dicho, en Panamá se protesta todos los días, pero son protestas atomizadas. No se convierten en movilizaciones. Esta sí pasó de la protesta a la movilización, y uno de los indicadores, como he dicho, es la duración de esas protestas. Un mes. Normalmente en Panamá no duran tanto. Pero quizás 3 de las más importantes tienen que ver con un dato que nos dio la encuesta del CIEPS, que es el apoyo ciudadano. En las encuestas de los barómetros, el barómetro de las Américas y el Latinobarómetro, queda muy claro que la ciudadanía panameña no le gusta protestar y no le gusta que otros protesten. No tenemos los datos de encuestas de momentos específicos, como los que comenté antes, pero tenemos la fuerte sospecha que en esta ocasión, en julio, como nunca antes, el apoyo, la popularidad de las protestas fue enorme. El dato que tenemos es de 75% de apoyo entre la ciudadanía. Esa es una de las características que la hace más especiales a las protestas de julio. Otra de las características es el impacto sobre la gobernabilidad o la situación de gobernabilidad. Normalmente, y ahí sí tenemos datos, cuando Dichter Reineier hacía las encuestas, en el 2012 y en el 2005, cuando hubo estas movilizaciones fuertes por la Caja de Seguro Social y por Barro Blanco, la popularidad o la aceptación de la gestión presidencial era de 32 y 33%, más o menos, poco más del 30%. Casi nunca los presidentes panameños han caído por debajo del 30% de su popularidad. Y cuando caen al 30 y pocos %, tenemos crisis de gobernabilidad y movilizaciones como las que tenemos en julio. El reporte que tenemos de Sid Gallup, que es quien ha estado haciendo encuestas consistentemente, para julio del 2022 es de una aceptación del 15% para el presidente Laurentino Cortizo, y en agosto subió 5 puntos al 20%. Eso hace que las protestas sean especiales, porque por los datos que manejamos, a menos que haya otro análisis más riguroso, por los datos que manejamos, posiblemente ha sido el nivel de popularidad más bajo que ha tenido cualquier presidente en Panamá desde la transición a la democracia. Ese es el contexto de gobernabilidad de esas protestas. Y quizás lo más importante del cómo y que hacen especiales a estas protestas es la agenda, es la introducción en la agenda de una nueva discusión. Al principio, ustedes recordarán que parecía que la discusión tenía que ver con el precio del combustible, un asunto sin duda importante para todos y que impacta
a toda la ciudadanía panameña, a toda la actividad comercial. Pero luego que fue alargándose el momento de la protesta, hubo un cambio también, digamos, en el liderazgo de ANADEPO hacia la Alianza por la Vida. Las demandas que surgían de las protestas se sofisticaron y comenzaron a tener una mirada más estructural y de largo plazo, relacionadas con el bienestar de las personas, con los temas de salud, con los temas de educación, la denuncia de los oligopolios, también la corrupción en esa lista de 8 demandas que ha sido discutida en aquella mesa. Nosotros, como les contaba, hicimos una encuesta rápida, fue una muestra no probabilística. Yo doy el ejemplo de uno tiene distintos tipos de encuestas, se dicen que son como una fotografía, a veces hay tiempo de sacar la mejor cámara posible, y en algunas ocasiones como esta, cuando los asuntos están sucediendo, uno lo que puede sacar para hacer la fotografía es el celular, y posiblemente la fotografía sale un poco movida, pero obtenemos la imagen del fenómeno. Y en aquel momento, como les contaba, con esa fotografía, como les expliqué, pudimos detectar que hubo 75% de apoyo ciudadano, que el 63% de la población decía que la causa de la protesta era la corrupción, el 36% decía que era el costo de la vida. Nosotros aquí en el CIEPS también, por la persistente aparición de la corrupción como principal problema del país, estamos entendiendo a la corrupción, según los análisis que hacemos, está siendo entendido por la población panameña como un significante vacío. No solamente, cuando hablamos de corrupción en Panamá, aparentemente no solamente nos referimos exactamente a la corrupción, sino que estamos llamando corrupción a una gran diversidad de problemas que hay en el país. Estamos explicando los problemas como problemas de corrupción, y también la población, cuando le preguntamos cuál creían que debía ser la solución, dieron 3 o 4 soluciones que iban desde la reducción del tamaño de la administración pública, contener el gasto, erradicar la corrupción, y también aparecía ahí cerca con un porcentaje más pequeño, pero nada insignificante, también decían que había que cambiar el modelo económico del país. Por eso nosotros pensamos, y quizás esa es una de las cosas más importantes que me gustaría dejar sobre la mesa, es que el saldo, cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué hemos obtenido de todo esto? Aparte del intento de medidas específicas de políticas públicas que se han tratado de formular desde la Mesa Única de Penonomé, quizás el saldo más importante y más beneficioso es tener que hayan entrado distintas miradas, distintos problemas y una agenda de mediano y de largo plazo, una discusión en la agenda pública completamente distinta, que yo creo que nos da la posibilidad de proyectarnos inmediatamente de una manera diferente al 2024 y quizás un poco más adelante. Eso me lleva a hablar de hacia dónde vamos, hacia dónde podemos ir. Obviamente no se trata de un acto de futurología. Esta parte de mi presentación es altamente especulativa, pero intentando descansar sobre lo que he comentado antes, que es lo que ya sabemos de la situación. Tenemos un argumento que presentó John Subinas en un texto que publicó en Latinoamérica 24. Él hizo un aporte interesante, bastante original en aquel momento. Creo que Guillermo también ha hablado de eso recientemente. Bueno, aparte de saber lo que pasó y tener los datos y los porcentajes de qué piensa la población, John Subinas nos decía que estamos en un momento en el que el Panamá tiene la oportunidad de rescatar la política. Es el momento de hacer una política distinta. Pero lo importante aquí es qué es lo que estamos entendiendo por política. Y John Subinas nos contaba en ese texto aparecido en Latinoamérica 24, descansando sobre Aristóteles, sobre Habermas, sobre Rancière, que la política precisamente es
es la construcción de lo común. Lo político es lo común. Y estamos en un momento en el que emerge lo político y en el que tenemos la posibilidad de discutir lo común, qué es lo que nos une. Y ese momento político está precedido, o forma parte de él, un momento deliberativo. Ya estamos, y yo quisiera que seamos muy conscientes de eso, estamos en ese momento deliberativo. Y no me refiero a lo que se está discutiendo en la mesa de Penonomé. Allí también se ha estado deliberando, pero me refiero sobre todo al momento deliberativo que está habiendo en la sociedad panameña. Ya hemos estado encontrando discusiones un poco distintas en los medios de comunicación. Quiero destacar, por ejemplo, el aporte que hizo don Guillermo Chapman con un texto, con una entrevista, en la entrevista que se le hizo en La Estrella de Panamá, la caracterización que él hace de la situación y los aportes, digamos, las propuestas de hacia dónde debemos llegar. No son reflexiones nuevas, ya habían aparecido en un documento que había aportado al Pacto Bicentenario, pero todavía más hacia atrás, porque estas reflexiones desde las ciencias sociales, vengan del sector privado o de centros de investigación, son anteriores. Como les dije, nosotros sospechábamos y siempre fuimos conscientes de que esto podía llegar en algún momento, porque en CADE 2020, la conferencia inaugural fue también de Guillermo Chapman, donde él planteó precisamente la situación en la que estamos, unos argumentos desde lo económico bastante parecidos a los que planteó Claire Nevache, y también daba pistas sobre algunas posibilidades de salida. O sea, ese momento deliberativo está sucediendo, estamos teniendo esa discusión, y ni hablar de los textos que también comenté, Olmedo Beluche, lo que está pasando en la mesa de Penonomé, Guillermo Castro y la encuesta que publicamos en el CIEPS. Estamos en ese momento. Por lo tanto, tenemos una nueva agenda de discusión. También en CADE 2020, y tengo que referirme a mi participación en aquel momento, yo participé por invitación de APEDE en CADE 2020, y el tema que presenté fue el de la necesidad de un nuevo pacto social. En aquel momento, claro, había la sospecha de que esto pasaría en algún momento, pero obviamente no sabíamos que en julio de 2022 íbamos a estar en la situación que hemos estado y que tendríamos que volver a hablar de ese pacto social. En julio del 2020 conversé sobre eso y dije lo siguiente, más o menos, no voy a repetir la presentación. En aquel momento, luego de haber hecho un diagnóstico basado en las encuestas del CIEPS, comentaba que había, esto lo tengo por aquí anotado, sí, ¿cuáles eran esos puntos del nuevo pacto social? Lo primero, para generar confianza, tiene que ver con la erradicación de la corrupción. Hay que atacar el tema de la corrupción. Estos son acumulativos, estos asuntos que hay que abordar en ese nuevo pacto social, si estamos de acuerdo en esa necesidad de un nuevo pacto social, entendiendo que el modelo, es lo que estamos deliberando, el modelo del país ha llegado a un punto de agotamiento. Erradicación de la corrupción, hay que generar nuevamente confianza en la gestión pública. Por eso erradicar la corrupción y obtener recursos que se pierden es importante. Hablaba de la necesidad de profesionalizar el servicio civil. Nada de esto es muy original. Son temas de los que se viene hablando hace más de una década. Es el momento de hablar de la profesionalización del servicio civil para que la sociedad panameña pueda brindar políticas públicas, ejecutarlas de manera más eficiente. Otro de los temas muy importantes es erradicar la evasión fiscal. Hay cifras del ICEFI, por ejemplo, en Guatemala, que nos dice que en Panamá se evade, las personas jurídicas evaden casi el 75%, tienen una evasión de casi el 75%, las personas jurídicas, las personas naturales cerca del 40%. No hay manera de construir un país con ese grado de evasión fiscal.
también la instalación de un sistema progresivo, y esto es de tributación. Esto es importante porque el ICEFI también nos dice, hablando de la necesidad de pacto social no solamente en Panamá, sino en toda América Central, nos dice que debemos entender que un pacto social básicamente se refiere a los tributos. Es cómo generamos una comunidad política incluyente y cómo tenemos un modelo de desarrollo en el que los más aventajados hacemos parte de la comunidad política y de los beneficios de la sociedad panameña a todas las personas. Entonces, el tema de la tributación es inevitable si queremos hablar de un nuevo pacto social. También hay que abordar los problemas de institucionalidad, sobre todo la institucionalidad de la salud y de la educación, y las inequidades o las distorsiones, es la palabra más adecuada, del sistema electoral panameño, que hace que nuestra política sea tremendamente excluyente, fomentar, promover la participación ciudadana y tener mecanismos de rendición de cuentas. ¿Cómo debe funcionar ese pacto social? ¿Cómo se concreta? Estoy hablando de un momento deliberativo en el que participa toda la sociedad panameña, que lo estamos teniendo ahora. Eso puede ser un poco abstracto. ¿Cómo hacemos ese pacto social teniendo como modelo nuestros propios pactos de la década de los 90 y teniendo como modelo, quizás, yo tengo muy presente los pactos de la Moncloa en España? Tiene que haber gente que se comprometa, que represente a alguien, que se compromete, que se den la mano y que firmen documentos y que hagan esos acuerdos. El gran reto tiene que ver, por un lado, con la representatividad. Y es un reto mayúsculo en Panamá por la fragmentación de nuestra sociedad. Nosotros hemos hablado en el CIEF de la gran crisis de confianza que hay en nuestro país. Es una sociedad que está poco organizada, en la que la gran mayoría de las personas siente que nadie los representa. No solamente son los partidos políticos, sucede también con los sindicatos, sucede con las organizaciones civiles. Quizás lo tienen más resuelto las organizaciones de empresarios. Los empresarios se sienten en general mejor representados por sus organizaciones, pero el reto es la representatividad. Pero lo que sí tengo claro y debemos tener claro es que son los factores de poder real quienes tienen que poder dialogar y poder llegar a esos acuerdos. Ese fue uno de los grandes fallos del Pacto Bicentenario, por ejemplo. Estuvo bien, obtuvimos un diagnóstico de cuáles son las demandas de la población, tenemos una buena idea de qué es lo que la gente piensa, pero realmente nadie, los factores de poder real, no se pusieron de acuerdo sobre el modelo de país. Tenemos en este momento esa oportunidad. Y los mismos pactos panameños, con el diputado, con el politólogo Orlando Pérez, publicamos un trabajo en el año 2018 en el que hablábamos de los pactos, la tradición de pactos panameños hasta el 2016, de 1992 a 2016, pudimos enumerar unos 18 pactos, diálogos, mesas y concertaciones. Y la gran falla, eso fueron importantes los primeros, la etapa de reconstrucción, como le llamamos, donde el pacto de Bambito ha sido el equivalente de nuestros pactos de la Moncloa, donde se reconstruyó la comunidad política panameña, pero a partir de allí los pactos, diálogos y mesas y concertaciones adquirieron otras características, cometiendo el error de creer que todos los actores actúan en esos pactos en igualdad de condiciones. Los recursos financieros para estar en un pacto de esos no son los mismos, los recursos cognitivos no lo son tampoco, por lo tanto hay que establecer pactos en el que reconozcamos la disparidad entre cada uno de los actores. En este momento lo que está pasando es lo siguiente. Hay diversas posiciones. Hay que buscar a los actores que tengan la mayor disposición de dialogar, entendiendo que la idea que está instalada en la sociedad panameña es sobre todo la del debate, que es muy distinta. El debate se trata de vencer o convencer con argumentos. El diálogo tiene otra lógica, es la de escuchar al otro, es entenderlo, es ponerse en su lugar.
Por lo tanto, tenemos que encontrar ese terreno común del que habla John Subinas, ese terreno común para construir lo público. En el sector privado tenemos distintas posiciones. Hay algunas más radicales que le han puesto una serie de adjetivos a lo que está sucediendo en la mesa de Penonomé. Hay otras intermedias y hay otras un poco más constructivas que están pidiendo entrar a ese diálogo precisamente para discutir un nuevo pacto social. Yo creo que esa es una oportunidad que hay que aprovechar. El derecho de estar en la mesa de Penonomé se lo ganaron las organizaciones populares en las calles. Usualmente han estado fuera de los esquemas de diálogo político en Panamá, pero tenemos que entender que si queremos llegar a un nuevo pacto social duradero, tienen que participar todas las partes en esa deliberación, en ese diálogo, si queremos seguir hacia adelante y aprovechar la nueva agenda de discusión que tenemos. ¿Cómo se articula esto? Y con esto voy acabando. ¿Cómo se articula esto con las próximas elecciones? Porque esa es otra posibilidad. La posibilidad de pacto es extrainstitucional, pero de un nuevo pacto social es extrainstitucional, pero eso se puede reflejar y se puede procesar también a través de las elecciones que están en ciernes. Eso sería lo más deseable, que las demandas también sean discutidas en la arena electoral. Pero tenemos, como decía al inicio, un problema tremendo de confianza en nuestros partidos políticos. Pero la sociedad panameña ha encontrado vías electorales para reconectarse con las elecciones. Hay la hipótesis de que sin la libre postulación, posiblemente la abstención habría sido superior en las elecciones del 2024. Y tenemos nuevos liderazgos que están apareciendo de todo tipo. No voy a decir el nombre del apellido para no personalizarlo, porque hay otros que son menos conocidos que también tendrán una misión que cumplir, pero en todo el espectro ideológico de la política panameña tenemos esas opciones. En buena medida son jóvenes, muchos de ellos. Y yo he dicho en otras ocasiones que esa participación, hoy el magistrado Valdés dijo en televisión que la mayor cantidad de firmas para las postulaciones, para las candidaturas de libre postulación, vienen de la juventud. Es una juventud que a través de la libre postulación está actuando en defensa propia porque la democracia les ha fallado, son quienes más sufren de desempleo, son quienes más opinan que hay discriminación en el país. Por lo tanto, están aprovechando la vía electoral para protegerse y posiblemente proyectar un nuevo país. El gran reto de esas opciones que están entrando por la libre postulación, pensando en las elecciones de 2024, es pasar de los proyectos individuales a individuales y efímeros solamente para una elección, dar el paso siguiente y organizarlos como proyectos que vayan más allá de las aspiraciones personales y que le puedan presentar opciones de país a la ciudadanía panameña en el mediano y en el largo plazo. Y ya para cerrar, ahora sí, me quiero hablar del asunto constitucional, porque que también uno pensaría que un nuevo pacto social se debería reflejar en la Constitución, pensando en los acontecimientos de Chile. Nosotros en el CIEPS hemos publicado algunos datos al respecto sobre la opinión que tiene la ciudadanía panameña de los asuntos constitucionales. Más del 80% de la población panameña cree que se debe reformar o cambiar toda la Constitución. Eso es un porcentaje muy alto, y la mayoría de la población panameña piensa que una nueva Constitución tiene que tenerse para defender a los pobres. Eso tiene que ver con la construcción de lo público, sabiendo, según datos del CIEPS, que el 57% de la población prefiere hoy que los servicios básicos se provean desde lo público, porque tienen mayor acceso a eso, pero también tenemos que entender que los momentos constitucionales, lo hemos visto durante toda la historia reciente latinoamericana, difícilmente son momentos de consenso, sino que son momentos tremendamente conflictivos que si lo hacemos bien se pueden procesar a través del diálogo político, que es una de las cosas que he estado comentando,
o a través de los eventos electorales como el que vamos a tener dentro de prácticamente unos 2 años. Eso es todo por mi parte. Quiero agradecer nuevamente a la Ciudad del Saber la invitación y quedo a su disposición para comentar y, si las hay, contestar algunas preguntas. Gracias. Yo simplemente, para salirme ya de esto y dejar el proceso andando, diría lo siguiente. Harry nos está planteando en la práctica, si entendí bien, cómo el estallido, digamos, tiene el potencial creador necesario para adelantar la formación, digamos, de una agenda nueva en el país, una nueva manera de mirar el entorno, una nueva manera de evaluar ese entorno. A mí me parece que esto es muy rico. Ahora, esa nueva agenda no se desarrolla en el vacío, se desarrolla en una confrontación, por decirlo de alguna manera, constante, inevitable, con la agenda vieja que aún es dominante, es la única que hemos tenido por 40 años. Y es posible quizá encontrar algunas diferencias, ¿no? Que pueden ser útiles. La vieja agenda, diría yo, es más vieja de lo que parece, se remonta al siglo XVI y se basa en las ventajas del tránsito interoceánico por el corredor de Panamá-Colón y se ha sustentado o apoyado en ventajas comparativas. Es mucho más que eso, pero digamos, viene de ahí, de la consideración de un destino natural no solo manifiesto, sino inevitable en el desarrollo de la sociedad panameña. La nueva agenda, me parece a mí, incorpora la visión una visión más compleja que abarca al conjunto del territorio nacional, como lo ha dicho Harry, pero que además apunta a una inserción diversificada, ya no en el mercado internacional, sino en el mercado global, apoyada en el desarrollo de ventajas competitivas y no meramente comparativas, que abarcan, como digo, el conjunto del territorio. Ahora, hecha esta consideración, solo recalcaría que cada agenda tiene sus marcos de referencia, sus lenguajes característicos. Y una de las terribles dificultades que tiene la nueva agenda es que, por lo menos en su primera fase, se desarrolla a partir de elementos de retórica que están muy impregnados de la vieja agenda en la sociedad, como el del peligro del comunismo, el capitalismo opresor, la oligarquía, etcétera, 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 que no contribuyen, en mi opinión, a abrir paso a ideas nuevas, sino precisamente lo contrario, a bloquear ese paso. ¿En qué medida será necesario y posible y cómo hacerlo? Quizá propiciar, facilitar esta evolución del lenguaje, esta creación de actitudes, mentalidades y formas de expresión que permitan realmente ir hacia aquello que tan correctamente ha definido Harry como un diálogo a diferencia de un debate. Este sería mi pregunta y mi comentario a lo planteado por Harry. Así que el resto del tiempo queda a disposición de preguntas y tales que nos adelantará Manuel a partir de su lectura. Así es, doctor Castro, muchas gracias y muchas gracias, Harry, por esta presentación sobre el cómo, qué y hacia dónde de las protestas de julio. Tenemos algunas preguntas que vamos a leer. La primera nos la formula Rob Prado y pregunta: ¿cómo se puede recuperar la política común y dejar a un lado la política clientelista? ¿Se debe empezar desde la ciudadanía o desde los gobernantes?
Y la segunda, para dejar estas dos preguntas sobre la mesa, nos las hace Javier de los Reyes. ¿Qué panorama se proyecta ante la proximidad del proceso electoral y los diferentes motivos que han generado las movilizaciones? Esas dos. Bien, voy a aprovechar para decir algo que me parece importante para el diálogo, en vista de que lo que comentaba Guillermo y la primera pregunta algo tienen que ver con eso, es el papel de la Iglesia Católica como facilitador. Yo personalmente no soy muy proclive, o más bien nada proclive, a que la Iglesia o las iglesias tengan un rol en los asuntos de Estado. Esa es mi posición personal y privada. Pero entendiendo las dinámicas de la sociedad panameña y el momento en el que estamos, en el que necesitamos una mediación que obviamente tiene como primera característica ser confiable, la única institución en un contexto de hiperdesconfianza personal y en todas las instituciones, eso lo tenemos medido en el CIEPS, todas las instituciones y los actores panameños, medios de comunicación, bancos, sindicatos, partidos políticos, órgano legislativo, todos lo que ustedes mencionen, todos han perdido confianza, incluida la Iglesia Católica, pero aún así sigue siendo el actor más confiable de la sociedad panameña. Creo yo, a menos que alguien tenga un mejor argumento, estoy dispuesto a escucharlo, creo yo que hoy, en este momento, la única institución que genera suficiente confianza entre los actores en conflicto es la Iglesia Católica. No es la mejor opción, como dije al inicio, no lo creo, pero es la mejor opción posible. Lo que está haciendo falta, reconociendo eso, es proveerle a la Iglesia Católica las herramientas técnicas para hacer esa mediación. Esto no es una mediación de ese tipo, no es solamente un asunto de voluntad y de confianza. Necesita profesionalidad, necesita profesionales que sepan hacerlo. Y eso es lo que posiblemente lo que quizás necesitaríamos en una segunda etapa, no se sabe si la va a haber, de ese diálogo o un nuevo planteamiento de diálogo político entre las partes, que tenga como objetivo la búsqueda concreta de un nuevo pacto social entre los factores de poder. Eso en cuanto al papel de la Iglesia Católica, que creo que hasta el momento lo ha hecho bastante bien, pero es muy difícil mantener esa tarea en el largo plazo y no quedar siendo un simple maestro de ceremonias que da la palabra si no se cuenta con el apoyo técnico para hacerlo. ¿De dónde debe venir ese apoyo técnico? Pues eso pues habría que definirlo. Obviamente los recursos los tendrá que poner el Estado panameño, pero el apoyo técnico tiene que venir de expertos en la materia. ¿Cómo recuperar? Creo que la acción de la administración pública de superar el clientelismo y cosas por el estilo, si desde la ciudadanía de los gobernantes, yo creo que no hay fórmulas para esto. La movilización que hubo en julio, yo creo que nos indica que es una recuperación, que la recuperación ha iniciado desde la movilización ciudadana, pero también estamos viendo señales desde lo electoral, que hay proyectos políticos todavía desorganizados y desarticulados que están aspirando desde los partidos y desde la libre postulación, están aspirando al reordenamiento y a la recuperación del Estado panameño.
Yo creo, y quizás es la respuesta más fácil, pues parecer una salida fácil, pero creo que realmente es así, creo que no son excluyentes la posibilidad de la ciudadanía y la posibilidad que se haga desde los gobernantes. Pero no hay fórmulas, tampoco es inmediato, no pasa de un momento para otro, son procesos largos, como bien decía Guillermo, nos ha tomado por lo menos 40 años llegar hasta donde estamos, por lo tanto la salida va a ser larga, no es mágica, no es ni siquiera el trabajo de un gobierno, sino que es un proceso en el que tendrá que participar con altas y bajas, dando 3 pasos hacia adelante y 2 hacia atrás, participar toda la sociedad panameña, teniendo una visión hacia donde queremos ir. Y este es otro tema interesante, aprovecho para decirlo porque queremos trabajar, es cuál es el modelo de sociedad que estamos deliberando, a qué país nos queremos parecer. Está muy instalado en una parte de la sociedad Singapur, que no es una sociedad democrática. Es una sociedad que creció económicamente muy rápidamente y que le ha dado grados de bienestar importantes a su población, pero creo que ese no es el modelo. Guillermo Chapman lo planteaba en su entrevista que dio en la entrevista que dio para La Estrella de Panamá. ¿Cuál es el modelo de país al que nos queremos parecer con nuestras particularidades? Ojo, pero tener un modelo también es importante. Quizás creo que podría ayudar a ordenar un poco la discusión que estamos teniendo. ¿Y cómo visualizo el torneo electoral? Miren, cualquier cosa que yo diga ya hacia futuro es garantía de que me vaya a equivocar. Porque simplemente hay incertidumbre del resultado, que es una de las características más importantes de unas elecciones sanas, limpias, libres y competitivas. Pero sí tenemos, les digo rápidamente qué fue lo que pasó en el 2019, y eso también lo tenemos publicado luego de algunas investigaciones. Panamá había tenido un periodo de volatilidad electoral a principios de la década de los 2000 muy alta, que generó la aparición de un tercer partido importante, que era el Partido Cambio Democrático, que compartió, digamos, el sistema de partidos con los otros 2 partidos, comenzó a compartir el sistema de partidos con otros 2 partidos medianos, que eran los más importantes, el Partido PRD y el Panameñista. Eso se generó luego de terremotos electorales continuos en el 2004 y en el 2009. Volvimos a un corto trazo, digamos, de realineamiento, y en las elecciones del 2019 volvimos a tener un grado de volatilidad bastante alto, no tan alto como el del periodo 2004-2009, pero sí bastante alto. Eso nos avisa que está habiendo cambios en el sistema político panameño. Esa volatilidad del 2019 estaba vinculada sobre todo al aumento del voto hacia los candidatos presidenciales de libre postulación. Por lo tanto, digamos, la incógnita para las elecciones de 2024 hay varios escenarios, es si se recuperan los partidos políticos atendiendo e interpretando correctamente las demandas surgidas de la movilización de julio de 2024, o si esas demandas van a ser interpretadas a través de los candidatos de libre postulación. El aviso que tuvimos en el 2019 es que los candidatos de libre postulación nuevamente podrían ser un actor importante para las elecciones del 2024, pero también es posible que no suceda. Lo que sí debemos tener claro es que necesitamos que el Tribunal Electoral organice unas elecciones libres, limpias y competitivas, y en eso no solamente es responsabilidad del Tribunal Electoral, sino también de los actores retadores de no golpear injustificadamente al árbitro. Esa fue una denuncia que se hizo desde los magistrados del Tribunal Electoral hace algunos meses, que yo creo que tiene mucho sentido. No porque estén haciendo todo perfectamente y no haya razones para reclamarle al Tribunal Electoral una mejor gestión, pero también sucede frecuentemente que los actores retadores condicionan el campo de competencia diciendo que si ellos no ganan y si no les va bien es porque las elecciones no fueron limpias. Hay que saber discernir y distinguir una cosa de la otra. ¿Algo más? Muchas gracias, estimado Harry, por contestar estas preguntas del público.
Como en otro saber de la ciudad, nos acompaña el profesor Jorge Arosemena, quien nos dará las palabras de cierre. Está aquí, ahí está, profesor. Sí. Realmente, como todas las participaciones que he tenido el privilegio de escuchar con el doctor Harry Browne, ha sido sumamente claro. Toda la presentación, todo el diagnóstico, los antecedentes. Y yo tendría nada más que agradecer esta nueva participación y aporte. Yo creo que fue un gran acierto haber contribuido. Tuvimos un pedacito en la Fundación Ciudad del Saber, la creación del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEPS, y luego la selección de Harry. Y los frutos lo están mostrando. La objetividad de plantear los problemas. Díseme que yo anoté muchísimas cosas, suelo hacer cuando escucho a Harry, como maestro en las ciencias sociales, y hay tantas cosas, ¿no? El fenómeno de las democracias fatigadas, ese concepto que tú trajiste, no recuerdo el autor que lo calificó así, dice tanto en dos palabras, ¿no? Y yo sigo manteniendo un nivel de optimismo moderado de que como país y como sociedad, como región, podamos salir adelante. El hecho de que esté planteada la mesa y el debate es un gran adelanto. Ojalá no se malogre. Yo fui parte de la comisión de alto nivel que lamentablemente, cuando en el momento de entregar sus resultados, se da en medio precisamente todo lo que ocurrió en julio. Y eso opacó y cerró un poco la ventana, porque algo que nos motivaba a ese grupo tan diverso, donde había representantes de todos los sectores de la sociedad, en esa comisión de alto nivel, algo que nos motivaba es no perder, más bien rescatar y profundizar lo que muchísimos panameños tuvieron a bien presentar como opciones, como sugerencias, que no solo fue un ejercicio de decir esto está mal, que se dijo contundentemente, sino también hacer propuestas. Sin embargo, por esa acumulación que Harry, tú planteabas con todos los antecedentes, pienso que se asfixió de alguna manera ese espacio, porque ahí se produjo, luego de largas discusiones, un mecanismo para dar seguimiento a los compromisos adquiridos. Incluso se fue un poco más allá, que no estaba en el decreto que nombró la comisión como su función, la presentación de una propuesta borrador, un anteproyecto de ley que cree estructuras permanentes más allá de esta administración, si es que las leyes nuestras se les puede dar esa temporalidad. Y dado que hemos visto esta mañana, yo escuchaba un programa que estaban hablando sobre la carrera administrativa, parecen por momentos asfixiar la esperanza, y yo me niego a aceptar esa hipótesis como forma de vida, igual que tú tienes tus concepciones y todos las tenemos. Yo sí pienso que no hubiera espacio ni esperanza para mejorar las cosas, preferiría no estar ya y verlos de otra dimensión. Así es que un poco mis reacciones muy personales. Te agradezco infinitamente, Harry, tu participación y el trabajo que vas liderando en CIEPS, y cuenta con la Ciudad del Saber siempre como una ventana para discutir estos temas. Y
y hay que contribuir a ese debate que tú, como tú has planteado. Está planteado, ya eso es un adelanto. Y siendo optimista, empedernido, yo pienso así como hace 30, 40 años nadie hablaba del medio ambiente y hoy día todos lo entendemos y lo estamos viviendo y el mundo nos está mandando un mensaje al planeta del trozo que hemos hecho. Yo creo que también en la evolución a un modelo realmente participativo más justo que está ahí, pero hay que construirlo. Eso supone que cada uno haga lo que le toca. Eso no es nada fácil, pero es el único camino que yo veo. Lo dejo por ahí y muchas gracias nuevamente. Y gracias a Manuel, a Guillermo y a todos los que han ayudado y nos han acompañado en esta jornada de reflexión. Muchas gracias, Harry. Gracias a ustedes. Muchas gracias, profesor Arosemena, doctor Castro, y muchas gracias al doctor Harry Brown por esta presentación y al público que nos acompaña en la mañana de hoy. Y los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales para enterarse del próximo Saber de la Ciudad.